Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Fascinante estar aquí en realidad. Bueno, cuando recibí esta invitación de la profesora Marianne Stein, en lo primero que pensé, después de que conversamos, es precisamente en esta pintura. Y voy a tratar de compartir con ustedes esta pintura que pertenece al artista norteamericano Jackson Pollock. La pintura es esta pintura, que se llama Autumn Rhythm, del año 1950. Ahí hay algo verdaderamente complejo. Si nos preguntáramos nosotros, si hiciéramos este ejercicio, pero no tenemos mucho tiempo, tenemos poco tiempo, de poder empezar a descubrir, bueno, qué hay en esta pintura, qué quiere decir, dónde está el centro, cuál es el centro de interés, cuál es el eje, etcétera, estaríamos un poquito complicados probablemente. Esta pintura es compleja. Para enredar un poco más y clavarles una estaca en el corazón, aquí hay unos detalles, como para si alguien cree que acercándose un poco más a esta pintura podía entender algo más. No es así, no es el caso. ¿Quién era Jackson Pollock? Contextualicemos un poquito algo de esto, que es una historia bastante larga. Él pertenece a una corriente pictórica que se llama expresionismo abstracto, que empezó en Estados Unidos en los años 40. Obviamente se caracteriza porque es una pintura no figurativa, es completamente abstracta, son líneas, se elimina completamente lo figurativo, uno no puede ver a nadie ahí, son puras líneas, trazos, grietas, etcétera. Comparaciones hay mucho. Son obras de gran formato. Esta obra mide más o menos como 2,70 metros de ancho y algo así como 4 metros de largo. Aquí lo más importante de esto para tener en cuenta, como un aspecto significativo, es que la superficie de la pintura es todo, no hay marco, no existe un marco. Se pinta en toda la pintura, en toda la tela, que es una tela no preparada. Y por lo tanto aquí hay una idea interesante del campo abierto. La superficie es un campo abierto. Pollock pintaba en el piso, se elimina la idea del caballete. Bueno, esto es una ruptura, digamos, con la idea, ¿no es cierto? Es un ataque radical a la historia de toda la pintura, de la historia de la pintura occidental. Por lo tanto, aquí él pinta en el piso. Pinta en el piso, ya lo vamos a ver, les voy a mostrar a ustedes un video. Lo que sí podríamos decir es que en Estados Unidos en los años 40 hay un estado psicológico, social, de mucha angustia, de conflicto. Podríamos deducir que lo que hay aquí, pero hay otras cosas más interesantes, es el reflejo de una sociedad que viene habiendo estado participando en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que aquí en Estados Unidos hay un momento del comienzo del estado de bienestar. Pero eso es una parte, hay otra parte que no estaba contenta desde hace mucho tiempo. Entonces, Pollock representa de alguna manera esta pintura violenta, dramática, angustiosa. Y ahí podríamos empezar a entender, sí, esa pintura. Él desarrolló una técnica, no es el único, pero desarrolló una técnica que se llama action painting. ¿Qué es el action painting? Pintar es un gesto, es un movimiento, es casi una danza, es casi una cosa coreográfica, ¿no? Y por eso él termina metiéndose adentro de esta tela, de esta gran tela. Luego, el acto de pintar no es un acto premeditado, no hay ni siquiera un boceto. Lo que hay aquí es un gesto absolutamente espontáneo, improvisado. Les podría contar que aquí hay una relación directa, por ejemplo, con el jazz, ¿no? Sobre todo con el free jazz, donde se estimula muchísimo la improvisación. Pollock improvisaba, a pesar de que él señaló que en realidad todo el proceso de chorreo de la pintura lo tenía medianamente controlado. Como es obvio, aquí está claro que se eliminan, no existen los límites tradicionales entre el pintor y la pintura. El pintor es parte de la pintura y la pintura es parte del pintor. Hay una cosa física también, ya lo vamos a ver a Pollock, aguántenme un poquito.
¿Qué influencias hay en el action painting? ¿No es cierto? Bueno, el surrealismo, que tiene que ver con el fluir de la conciencia, todo lo que me pasa a mí, todo lo que está en mi interior, toda esta corriente, ¿no es cierto?, en la literatura de Virginia Woolf, por ejemplo, etcétera. Lo mismo en el jazz y en otras, en el teatro, etcétera. Todo lo interior voy a tratar de vaciarlo afuera, porque necesito hacer esto. La corriente psicoanalítica, en ese sentido, uno podría decir, ¿sabe?, la tela en realidad es el sillón del sofá. Algunos del sofá del psiquiatra y sobre todo del psicoanalista. Influencias de la pintura indígena, pintura sobre arena, que le permitieron a Pollock trabajar en este proceso, y también él fue a México y trabajó con Diego Rivera y vio también las grandes obras, monumentales obras mexicanas. Y ahí trabajando algo sobre la materialidad, que aquí lo vamos a ver. ¿Podemos ver el video? Para saber cómo pintaba efectivamente Jackson Pollock. My home is in Springs, East Hampton, Long Island. I was born in Cody, Wyoming, 39 years ago. In New York, I spent 2 years at the Art Students League with Tom Benton. He was a strong personality to react against. This was in 1929. I don't work from drawings or color sketches. My painting is direct. I usually paint on the floor. I enjoy working on a large canvas. I feel more at home, more at ease in a big area. Having the canvas on the floor, I feel nearer, more a part of the painting. This way I can walk around it, work from all 4 sides, and be in the painting, similar to the Indian sand painters of the West. Sometimes I use a brush, but often prefer using a stick. Sometimes I pour the paint straight out of the can. I like to use a dripping fluid paint. I also use sand, broken glass, pebbles, string. A method of painting is the natural growth out of a need. I want to express my feelings rather than illustrate them. Technique is just a means of arriving at a statement. When I am painting, I have a general notion as to what I am about. I can control the flow of the paint. There is no accident, just as there is no beginning and no end. Sometimes I lose a painting, but I have no fear of changes, of destroying the image. Because a painting has a life of its own, I try to let it live. Entonces, el gesto, la acción,
casi, repito, un ballet, la expresión de sí mismo. Y aquí empiezo a darles una palabra que me interesa hasta el final, que es el proceso. Más bien podría decirse que no interesa el resultado final, lo que interesa es el proceso del pintado. Lo que transcurre, el trayecto entre cuando se inaugura una obra, cuando se empieza a pintar esta obra, eso es más interesante que el contenido. No hay una imagen, ustedes ven, no hay una imagen. Lo que sí hay es un hecho, el hecho de pintar, el hecho de estar pintando, el hecho de estar encima de esa pintura. Hay una acción, por eso se llama acción de pintar. Aquí lo que podemos encontrar ya como otro tipo de relaciones, ¿no es cierto? Hay una búsqueda frenética de la libertad, hay un estado, como ya les dije, radical de rebelión frente a la historia del arte. Los críticos y los estudiosos de esta obra han dicho que esto se produjo en Estados Unidos precisamente por una liberalización del puritanismo, ¿no? Que era una cosa muy conservadora. Los críticos después empezaron a decir que esto era la antipintura. Y luego apareció el anti-jazz, el anti-teatro, el anti-cine y la anti-poesía, que no sé si les suena familiar. ¿Qué decía Pollock sobre esto? Sobre pintar. Él dice ahí, yo no pinto en el caballete, prefiero colocarla directamente en la pared o en el suelo. Es donde me siento más cómodo, más cercano a la pintura, con mayor capacidad para participar de ella, ¿no? Ya que puedo caminar alrededor de la tela, trabajar desde cualquiera de sus cuatro costados, e introducirme literalmente dentro del cuadro. Ya hablé de la parte física, el trazo es muy importante, el cuerpo es como si fuera un pincel, y ahí lo vimos, y aquí aparece entonces lo espontáneo, el gesto, la improvisación, el juego, el azar, como parte de esta experiencia, ¿no es cierto?, del proceso. Ahí tengo anotado algunas técnicas, el goteo de la pintura sobre el lienzo, derramar y salpicar, etcétera, etcétera. No hay ningún plan concebido, como era, ¿no es cierto?, como se pinta tradicionalmente, donde se hace un boceto, etcétera, una idea. Por lo tanto, podemos decir que la obra no tiene principio ni fin, no hay ningún centro de interés, no hay un eje de interés. Se borra además la separación entre el cuerpo, el artista, el que pinta, y la tela y la obra, estimulando esta condición orgiástica y dionisíaca del juego, de la participación, etc. Podríamos decir que la obra no es homogénea, es heterogénea, podríamos decir que la obra es laberíntica, etc. El gesto abre un espacio, abre un campo de probabilidades, cambia de dirección en poliforma, multiforma, hay juxtaposición de rasgos o colores, etc. No hay estructura, no hay organización jerárquica. Esto es muy interesante, una experiencia, por cierto, limítrofe en este proceso. Vuelvo a esta idea que la tela es un acontecimiento, no es el cuadro lo que interesa, la pintura es en sí misma mientras dura, ahí está lo espontáneo, la improvisación, etcétera, conectado con otras cosas, con la política, con la psicología, con la sociología, con los estados de ánimo. La obra es en marcha, es decir, ocurre, la obra es mientras se hace, mientras ocurre. Esto que nosotros conocemos en inglés, ¿no es cierto?, como el proceso, el working in progress, ¿no es cierto?, que es algo en este caso inseparable de la vida del artista, está ahí mismo. Me voy a saltar esto para relacionarlo con la educación, que es el tema en el cual estamos hablando. Lo interesante, si consideramos y si hacemos el link, ¿verdad?, de hablar sobre el proceso, donde interesa no el resultado, sino que el trayecto, cómo yo soy capaz de, en ese proceso, descubrir mis propios procesos de aprendizaje. En ese sentido, aquí uno pudiera ocupar esto, si se ocupa, por supuesto, y se utiliza, es una corriente en la pedagogía, ¿verdad?, la herramienta, construir herramientas para mis propios procesos educativos, que tiene que ver con el tiempo, con lo que yo soy capaz de modificar, de resolver, de descubrir problemas, etcétera, etcétera. Es un proceso muy dinámico, muy estimulante, muy participativo, muy interactivo. Los estudiantes construyen su propio conocimiento en su tiempo, etcétera, a la medida de sí mismos. En ese sentido, ¿no es cierto?, podemos decir que es una enseñanza orientada hacia la acción. O sea, podríamos ver muchos Jackson Pollock estudiando y aprendiendo por sí mismo, demorándose el tiempo que es necesario para que eso ocurra.
Y aquí aparece un concepto que para mí es clave, que es aprender a aprender. Hoy día en que el conocimiento está disponible, que está todo disponible, ¿no es cierto?, podríamos desarrollar esta idea que los ingleses ya la hicieron desde la Segunda Guerra Mundial, aprender a aprender. Y esa es como una especie de fórmula, entre comillas, mágica para poder resolver los problemas que tenemos hoy día en la educación. También es una reflexión, claro, con niños chicos no, pero con niños más grandes sí, con jóvenes también, una reflexión sobre mi propio proceso de aprendizaje. ¿Dónde estoy aprendiendo? ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Qué estoy incorporando yo de mi propio bagaje cultural, de mi propio espesor, de mi propio background, a ese proceso de aprendizaje? Si yo viajé a China, yo incorporo ese viaje ahí, estudiando historia, geografía, etcétera. ¿Y cuáles son mis procesos de aprendizaje? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué es lo que yo no sé? ¿Dónde tengo falla? ¿Dónde no sé? ¿Dónde puedo investigar? ¿Dónde puedo conocer? Finalmente, no puede pasar que los alumnos terminen tirando los libros, los cuadernos por cualquier parte. No, aquí empiezan a enamorarse de su propio proceso de conocimiento, que es lo que necesitamos. Finalmente, ahí está, el alumno sí sabe, el alumno hoy día sabe, hay veces alumnos que saben más que uno sobre un montón de temas, repito, porque la información está hoy día disponible, toda la información está disponible. Por lo tanto, ese alumno es capaz de construir nuevos saberes a partir de sus propias experiencias de conocimiento. El profesor es un profesor, ya no es el instructor, el profesor ahora es un guía, es un facilitador, que trata de hacer precisamente y de estimular este proceso, ¿verdad?, de autoconocimiento, de construir conocimiento nuevo, de buscar conocimiento significativo, de buscar conocimiento relevante. Lo que se aprende de esa manera no se olvida jamás y sobre todo se sigue estimulando y se sigue trabajando. Finalmente, la sala de clases, ¿no es cierto?, tiene que hacerse y se puede hacer, y es así, se desarrolla en un contexto absolutamente favorable al aprendizaje, estimulante al aprendizaje, que es muy, como dice ahí, ¿no es cierto?, una motivación para entender la enseñanza como una comunión, como una cooperación entre, en este caso, el profesor, que es un guía, que es un facilitador, y los estudiantes. En este sentido, me parece muy importante haber compartido con ustedes esta idea del proceso, tomando el ejemplo de Jackson Pollock. Muchas gracias.